Grabar. Ya, ahí sí. Ahí estoy grabando. Entonces, estos dos telescopios fueron construidos para observar la distribución de nubes moleculares en nuestra galaxia mediante la detección del monóxido de carbono en la Vía Láctea. Vamos a ver por qué el monóxido de carbono y por qué no otra molécula, o por qué no el hidrógeno molecular, que es la molécula más abundante. Entonces, estos dos telescopios gemelos fueron construidos entre los años 76 y 82. El telescopio del sur, que tenemos ahora en Cerro Calán, fue instalado en Cerro Tololo en 1982. Llegó ahí el 12 de diciembre y empezó a operar el 22 de diciembre del año 82, con tiempo suficiente para irse a la casa a pasar la Navidad y el Año Nuevo de ese año. Luego de eso operó en forma continua por 3 años y después en forma discontinua por aproximadamente 10 años más. Y después ya no pudimos operar más ese telescopio, el de la derecha, que es el del sur, en Cerro Tololo, porque había problemas logísticos, no había una base de operaciones para efectuar reparaciones en el receptor, tampoco había para mantener el vacío, porque este telescopio, el receptor funciona a temperatura de nitrógeno líquido, que son 77 grados Kelvin, y eso necesita un sistema de alto vacío. Entonces, por eso, bueno, antes de ver el destino, la resolución del telescopio, o sea, el diámetro del main beam, del haz principal, que alguien me preguntaba, es de 8 minutos de arco, aproximadamente, a 115 GHz, que es la frecuencia de la línea de CO 1 a 0. Digamos, a distintas frecuencias el beam va a cambiar. Mientras mayor sea la frecuencia, más pequeño va a ser el beam, mejor va a ser la resolución. Este telescopio está construido para eso. Entonces, el telescopio del sur, que es el nuestro, fue llevado a Cerro Calán, en el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, a fines del año 2009, y en estos últimos 10 años se le han efectuado todo tipo de adelantos y modificaciones, como un upgrade del receptor, que pasó a ser un receptor de banda lateral, supresor de banda lateral, lo cual mejora mucho su ruido. Aparte se le puso un amplificador de última generación y otros adelantos que mencioné, que puedo mencionar tal vez si ustedes están interesados. Aunque no es parte del curso, igual es interesante que lo sepan. Entonces, ¿qué hicieron estos dos telescopios que les mostré? Lo siguiente. Ya. Hasta fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se observaba la galaxia ópticamente. Esta es una imagen óptica de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y se ve, ¿sí? Profe, estuvo como mucho rato pegado, como un minuto. Sí, como ¿No que lo no se ven? escuchó. No, su audio se quedó como pegado, Ya. como por un minuto. Y ahora, bueno, ¿ahora se escucha? Sí, ahora sí. Ahora se escucha bien, pero estuvo antes como un minuto, un par de diapositivas atrás que no lo escuchamos. Ya, entonces voy a volver para atrás. Ustedes están Desde viendo la aquí. diapositiva, ¿cierto? Sí, se ven. Ya. Desde ahí, No, desde que lo bueno, llevan al Cerro Cal. ya. Entonces el telescopio, como les digo, fue trasladado. Aquí lo estamos retirando en Cerro Tololo, la cúpula, porque también fue llevada a Cerro Calán. Hubo que desarmarla, gajo por gajo. Esto es como una naranja que tiene gajos y hubo que sacarle uno por uno. De la fábrica nos dijeron que no lo íbamos a poder armar nunca más si lo desarmábamos. Pero igual se desarmó y se armó y se reinstaló y funciona lo más bien. Así que no hay que creerle totalmente a los constructores de las cosas. Entonces ahí está siendo instalado en Cerro Calán, en el Observatorio Astronómico Nacional. El edificio generosamente fue financiado por la facultad, por el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en esos tiempos, el decano Francisco Brieva, quien generosamente, como les digo, construyó el edificio al telescopio, y el telescopio lo pusimos nosotros como parte del convenio con Cerro Tololo. Entonces, ya está el telescopio. ¿Y qué es lo que hicieron? La pregunta es, ¿qué hicieron estos telescopios que
que sea tan interesante y que estamos estudiando ahora. Entonces, para esto necesitamos aquí. Ya. Entonces, esta es una imagen óptica de la Vía Láctea. La proyección es circular, es decir, aquí esto es un círculo en el cielo, ¿no? Que los dos extremos aquí se van a juntar, y lo que vemos entonces son 360 grados del disco galáctico. Después vamos a ver cuáles son las coordenadas que se usan y cómo se describe esto. Sin embargo, lo interesante, acá uno ve luz de las estrellas, en particular del centro galáctico y otras zonas luminosas. Se ve el disco de la galaxia, pero sobre el disco de la galaxia se ve que hay algo que está oscureciendo esa luz. Sin embargo, hasta finales o comienzos del siglo XX, existía lo que se llama el Barnard's Dilema, de Edward Barnard, quien planteó que no había manera de decir si estos eran agujeros en el cielo, donde no había estrellas, o bien materia que estaba interviniendo y bloqueando la radiación. ¿Se entiende entonces cuál es el dilema? Este dilema fue resuelto solamente por Sir Arthur Eddington en 1937 a través de espectroscopía óptica, quien demostró que había material que estaba interviniendo y bloqueando la luz de las estrellas. Entonces de ahí surgió el concepto de lo que se llama el medio interestelar. O sea, hay materia en la galaxia que no son estrellas formadas, sino que es gas y polvo. Entonces esto es polvo de carbón micrométrico, acompañado de gas, y se llaman las nubes moleculares en nuestra galaxia. Son nubes de gas y polvo. Estas que están aquí tan conspicuas están bastante cerca y por eso son tan anchas, se ven tan grandes en latitud. Entonces, ahora, si le superponemos a esto el mapa que obtuvieron estos dos telescopios, el mapa de monóxido de carbono que traza el gas molecular, nos vamos a dar cuenta que exactamente se superpone el mapa del gas molecular sobre las zonas oscuras de gas y polvo que recién estábamos describiendo. Entonces ahí con eso ya podemos determinar las propiedades del gas mediante las observaciones de CO, la cantidad de gas, sus propiedades y lo que es particularmente interesante, cuál es la rotación del disco galáctico. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, para nuestra tarea nosotros, para nuestro trabajo durante el semestre, vamos a elegir la zona que está en rojo, que está marcada aquí en rojo, que es la zona, vamos a ver más adelante, está en el cuarto cuadrante y es la galaxia interna, excluyendo el centro galáctico, donde vamos a estudiar la rotación del disco. Porque nosotros vemos el disco de perfil, de canto, vivimos en él, vivimos en este disco. Entonces, es muy difícil recrear la geometría del disco, estando metidos dentro del disco mismo. Hay una serie de efectos geométricos y cinemáticos que nos perjudican y por eso que hay que hacerlo mediante modelos y con algo de cuidado. Entonces, esta sería nuestra galaxia si la pudiéramos ver desde arriba. Ahora, para verla desde arriba tendríamos que viajar como por lo menos 10 kiloparsecs o 30.000 años luz, entonces solamente nos demoraríamos 30.000 años en situarnos en una posición para poder ver la galaxia desde arriba. Entonces, como les decía, nosotros vivimos en una esquina de la galaxia, no una esquina, un círculo, pero en una parte alejada del centro de la galaxia relativamente, a 8,5 kiloparsecs, lo cual está como más de medio diámetro alejado del centro, y vivimos adentro del disco, entonces cuesta mucho reproducir la geometría. Y particularmente cuesta mucho reproducir la rotación. Sin embargo, las observaciones del gas nos van a ayudar mucho, porque este es el mapita que teníamos nosotros, que le había mostrado superpuesto sobre el disco óptico de la galaxia, en la cual se veía bien que toda esta emisión de monóxido de carbono, de gas molecular en la galaxia, se superpone sobre el gas, sobre las nubes oscuras de polvo que están oscureciendo la luz de las estrellas. Entonces son una cosa y la misma, ¿eh? Las nubes de polvo y las nubes moleculares son lo mismo.
Pero cuando yo observo nuestra galaxia en CO, en cada uno de estos puntos no tengo un solo dato, sino que lo que tengo es un espectro. Entonces ahí se crea lo que se llama el cubo de datos, ¿no? Hay un cubo que surge de esta imagen, donde en cada punto yo tengo un espectro que me da información sobre todo el material que está en la línea de visión, pero separado por su velocidad relativa al receptor, que soy yo. Y eso por efecto Doppler. Entonces aquí tenemos una proyección en la parte, en el mapa de abajo. El mapa de arriba es longitud galáctica versus la latitud galáctica. Vamos a ver lo que son esas coordenadas ya, pero son dos coordenadas espaciales o angulares. Con esto yo me muevo angularmente. Pero además hay una tercera coordenada, que es la coordenada espectral, que me arroja información sobre la velocidad a la cual se mueve el material que está emitiendo. Por ejemplo, hacia el centro galáctico vemos que hay gas entre menos 200 y más 200 kilómetros por segundo, que ciertamente no está en rotación, sino que está, o sea, está en rotación, pero además tiene movimientos de expansión, movimientos energéticos y explosivos. Sin embargo, el resto de la galaxia es bien comportada y, por ejemplo, en esta dirección yo voy a tener gas desde velocidades de menos 180 hasta más 20 kilómetros por segundo, y voy a tener líneas de emisión a todas esas velocidades relativas a nosotros. Entonces, utilizando esa información, que es la información espectral de nuestras observaciones de gas molecular, que son los espectros que yo les mostré, pero ahora una colección grande de espectros, hay tantos espectros como cuadritos aquí, que son del orden de 7000 en total, en este mapa. Nosotros vamos a usar menos, pero son muchos. Entonces vemos que esto nos está dando la información sobre la cinemática de nuestra galaxia. Entonces, utilizando una sección de este mapa, como les digo, vamos a derivar las propiedades del gas molecular en relación a su movimiento alrededor del centro de la galaxia. Ya. Preguntas. Ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir el apunte entonces. Profe, ¿a qué se refería con la resolución? ¿Perdón? ¿Con la resolución? Ah, al principio. O sea, ¿La resolución de 8 minutos de arco? Sí. Me refería al tamaño del main beam del telescopio, al tamaño del haz principal del telescopio. Es la región del cielo que está observando. O sea, cada telescopio, dependiendo de su tamaño y la frecuencia a la cual estamos observando, va a recibir radiación de una cierta zona del cielo. Este telescopio que estamos usando recibe radiación de 8 minutos de arco, 8 minutos de arco, por supuesto, de un ángulo sólido, en el cielo. De ahí viene la emisión que estamos nosotros recibiendo y que estamos detectando y analizando. Un telescopio más grande, como vamos a ver, una antena más grande, va a recibir la radiación de una zona más pequeña del cielo, centrada en el beam, de una zona más pequeña, entonces va a poder observar cosas más lejanas y más débiles, porque tiene mejor resolución. ¿Se entienden? Sí, gracias. Gracias. Entonces ahora vamos a compartir. Tengo que compartir los apuntes. Ya. ¿Se ve el apunte? Sí. Sí se ve. Ya. Gracias. Ya, entonces, CO, monóxido de carbono, como trazador del hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es la molécula más abundante en nuestra galaxia, y en otras, y en todas las galaxias también. Como gas molecular. En general,
en nuestra galaxia por lo menos, tenemos gas atómico y gas molecular, hidrógeno atómico e hidrógeno molecular, que están más o menos mitad y mitad. O sea, un 50% del gas en nuestra galaxia es atómico y el otro 50% es molecular. Dentro del gas molecular de nuestra galaxia, que es aproximadamente, digamos, todo el gas hace del orden del 10% de la masa visible de la galaxia. Eso es gas. De ese gas, aproximadamente la mitad es gas molecular y en su mayoritariamente hidrógeno. Entonces es como el 5% de la masa visible de la galaxia, que no es lo mismo que la masa gravitacional, porque la masa gravitacional incluye la materia oscura. La masa visible no, la masa bariónica. Entonces, sucede que a pesar de que el H2 es la molécula más abundante en nuestra galaxia, no es observable en líneas rotacionales, porque es una molécula simétrica. El centro de masa es coincidente con el centro de carga, y por lo tanto no tiene momento dipolar eléctrico. Sí tiene un momento cuadripolar, que es pequeño, pero la probabilidad de las transiciones rotacionales cuadripolares es muy baja. Entonces el hidrógeno molecular, en resumen, no se puede observar. Se pueden observar algunas líneas electrónicas del hidrógeno molecular, pero en longitudes de onda que no permiten hacerlo a través de la atmósfera, sino que solamente desde un satélite, queda en el ultravioleta. Y en el ultravioleta no se puede observar desde la superficie terrestre, entonces el hidrógeno molecular solo se puede observar en transiciones atómicas, que no son observables en la superficie terrestre. Me acaba de llegar un mensaje que se va a interrumpir en 10 minutos la reunión. Así que a las 4 p.m., son las 15:56, voy a desconectar la reunión cuando hayamos terminado esta página y nos vamos a conectar de nuevo. ¿De acuerdo? Con uno que me conteste, ya. Entonces, el hidrógeno molecular es la molécula más abundante de nuestra galaxia, sin embargo no se puede observar. La segunda molécula más abundante es el monóxido de carbono, que tiene un momento dipolar, es una molécula asimétrica, tiene un momento dipolar eléctrico muy razonable y sus transiciones son ubicuas. Donde hay hidrógeno molecular hay monóxido de carbono, salvo zonas de muy, muy baja densidad donde se habla del hidrógeno molecular oscuro, pero eso es una componente muy pequeña. Entonces, vamos a usar el CO como trazador del gas molecular. Vamos a usar entonces la transición rotacional fundamental del CO, se llama J igual 1 a 0, para trazar el hidrógeno molecular. Este J es el número atómico, el número cuántico rotacional. Eso quiere decir que la molécula de CO pasa de su primer nivel excitado de energía rotacional, o sea, está rotando con la energía mínima que puede hacerlo, al 0, donde no está rotando. Esa es la transición rotacional fundamental. Y en este proceso de transición de energía del nivel 1 al nivel 0, entrega un fotón, y ese fotón está en 115 GHz. Y ese es el que nosotros recogemos. Para cada molécula, la molécula se excita, se desexcita, entrega un fotón, y nosotros lo recibimos acá en nuestro telescopio. Y vamos a utilizar esta molécula para trazar el hidrógeno molecular. En promedio, la abundancia de CO es aproximadamente CO sobre H2 igual a 10 a la menos 4. O sea, por cada molécula de CO hay 10.000 moléculas de hidrógeno molecular. Ya. Esta proporcionalidad la vamos a expresar como que la densidad, si observamos en una cierta línea de visión, la densidad de columna del hidrógeno molecular, que no podemos observar, va a ser proporcional por una constante chi a la intensidad integrada de la línea
monóxido de carbono que sí podemos observar. Entonces, NH2, que es la densidad de columna de hidrógeno molecular, es la integral sobre la línea de visión de la densidad volumétrica de hidrógeno molecular. Y por eso que sus unidades son centímetros a la menos 2, o sea, moléculas por centímetro cuadrado, porque son densidad, moléculas partido por centímetro cúbico, integradas a lo largo de la línea de visión, que esto le agrega una unidad de centímetro, entonces queda centímetro a la menos 2. Mientras que el WCO, que es la intensidad integrada del CO, es la integral sobre la velocidad, es el área bajo el espectro. Y el espectro corregido por la eficiencia del main beam, es decir, T sub B de la velocidad. Es el área bajo la curva del espectro. Line area se llama. Y esta constante, ustedes creo que tienen 10 a la menos 20, pero me equivoqué, esto es 2 por 10 elevado a 20 centímetros a la menos